Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo cargado de noticias jugosas y de esas que nos encantan a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente si son fans de las series turcas y, por supuesto, de una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Exacto. El título ya lo dice, en Reencuentro Inesperado. Revivió el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir y al menos, eso es lo que vamos a analizar hoy. Así que prepárense para un viaje lleno de chismes, especulaciones, detalles y por supuesto, mucho amor y drama. Y antes de que me olvide, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es gratis y me ayudaría muchísimo. Bien, vamos a sumergirnos en este torbellino de emociones. Para entender bien lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que se rumorea que está sucediendo, necesitamos remontarnos un poquito en el tiempo. Recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenzicus Pájaro Soñador, que aquí en Latinoamérica y en España, como en muchos otros lugares, fue un fenómeno total. La química entre ellos era innegable, algo que trascendía la pantalla. Seamos sinceros, todos, absolutamente todos, soñábamos con que esa chispa que veíamos en la serie se convirtiera en realidad fuera del set. Y durante un tiempo las señales fueron más que evidentes. Las fotos, las miradas, los rumores, todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. Sin embargo, como sabemos, la vida a veces juega malas pasadas y el romance, si es que lo hubo, no llegó a buen puerto. La relación, al menos públicamente, no prosperó y cada uno siguió su camino. Can Yaman, con su arrollador atractivo y talento, continuó conquistando el mundo con proyectos internacionales y una legión de fans impresionante. Su físico, su dedicación al trabajo y su carisma lo convirtieron en uno de los actores más solicitados y reconocidos a nivel mundial. Después de Erkenzicus participó en la serie By Jane Mr. Round, aunque lamentablemente no tuvo el mismo éxito que la anterior. Sin embargo, esto no detuvo su ascenso, y pronto se embarcó en proyectos internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde demostró su versatilidad y su capacidad para adaptarse a nuevos idiomas y culturas. Su presencia en eventos de moda, su colaboración con importantes marcas y sus constantes apariciones en revistas y portadas de diarios lo consolidaron como una figura mediática de primer nivel. Por otro lado, Demet Özdemir, con su dulzura, su talento actoral y su innegable carisma, siguió protagonizando éxitos en Turquía y ganándose el corazón de millones de personas. Su paso por Erkenzicus la catapultó a la fama, y desde entonces ha sabido elegir proyectos que le han permitido demostrar su crecimiento como actriz. Después de la serie que la unió a Can Yaman, Demet participó en Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie dramática que exploraba temas profundos y complejos. Su interpretación fue aclamada por la crítica y el público, consolidándola como una de las actrices más respetadas de Turquía. Además, Demet ha incursionado en el mundo de la moda, participando en campañas publicitarias y desfiles. Su estilo, su elegancia y su belleza la han convertido en un referente de la moda turca. Ambos por separado construyeron carreras sólidas y exitosas, cada uno con sus propios proyectos y logros. Pero como dice el dicho, el tiempo todo lo cura, o a veces simplemente lo reaviva. Y ahora parece que el destino, o las redes sociales, o simplemente el azar, han decidido ponerlos nuevamente en el centro de la atención. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de un posible reencuentro y de una posible reconciliación? Bueno, las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de todos los rumores. En los últimos meses han surgido señales que para los fans más observadores y soñadores, han encendido la mecha de la esperanza. Fotografías en el mismo lugar, aunque con personas diferentes, comentarios sospechosos en publicaciones. Me gusta en redes sociales que podrían parecer inocentes, pero que para muchos son señales de algo más. La primera pista, y quizás la más evidente, fue un evento en común. Ambos actores coincidieron en un evento público, una gala benéfica en Estambul. Aunque no se sabe si se cruzaron o si siquiera se vieron, el hecho de que ambos estuvieran en el mismo lugar, en el mismo momento, ya fue suficiente para generar revuelo en las redes sociales. Los fans, con sus instintos de detectives, no tardaron en analizar cada detalle, cada foto, cada vídeo. Buscaron cualquier indicio de interacción, cualquier gesto que pudiera confirmar sus sospechas. Pero, ¿qué ocurrió en ese evento?
Fuentes cercanas a ambos actores aseguran que no hubo ningún encuentro directo. Sin embargo, la simple coincidencia despertó la curiosidad de los medios de comunicación y de los fans, que comenzaron a especular sobre la posibilidad de que algo más estuviera sucediendo. Las redes sociales se inundaron de mensajes y comentarios, analizando cada movimiento, cada publicación, cada me gusta. La lupa estaba puesta en Can Yaman y The Method Demir. Además del evento, los fans han estado rastreando las redes sociales de ambos actores en busca de pistas. Un me gusta en una foto antigua, un comentario ambiguo en una publicación, o incluso la simple coincidencia de que ambos estén en el mismo país, ha sido suficiente para generar revuelo y alimentar los rumores. Los fans más apasionados, armados con su instinto de detective, no han dejado escapar ningún detalle. Han analizado cada foto, cada publicación, cada historia, en busca de una señal que confirme sus esperanzas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es real la posibilidad de que el amor entre ellos haya revivido? Pues la verdad es que no hay una confirmación oficial. Ni Can Yaman, ni The Method Demir han salido a decir nada al respecto. Y aquí es donde entramos nosotros, los que amamos el drama y las historias de amor, a hacer nuestras propias deducciones. Lo cierto es que a pesar de la falta de confirmación, hay una serie de factores que podrían indicar que algo está pasando. Primero, la química entre ellos siempre ha sido innegable. Es algo que, como ya dije, trascendía la pantalla. Y aunque el tiempo pase y cada uno haya tomado su camino, ese tipo de conexión, ese tipo de magia, es difícil que se desvanezca por completo. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la naturalidad con la que interactuaban, todo eso quedó grabado en la memoria de los fans. Y es lógico que ante la posibilidad de un reencuentro, esa química resurja y despierte la esperanza de revivir esa magia. Segundo, ambos actores son solteros. Can Yaman, aunque ha tenido relaciones públicas, actualmente no tiene pareja conocida. Los rumores sobre su vida sentimental son constantes, pero hasta el momento no ha oficializado ninguna relación. Esto, por supuesto, es un factor importante a considerar. El camino está libre, por decirlo de alguna manera. The Method Demir, después de su matrimonio, también está soltera. Su divorcio fue muy comentado en los medios, y desde entonces ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. La soltería de ambos actores es un factor importante que alimenta los rumores y las especulaciones. Tercero, la nostalgia. Erkenci fue un fenómeno. Para muchos fue la serie que los introdujo al mundo de las series turcas, y Can Yaman y The Method Demir fueron, en muchos casos, su puerta de entrada. Verlos juntos nuevamente, aunque solo sea en el imaginario colectivo, evoca recuerdos, emociones y, por supuesto, esperanza. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre los protagonistas fue clave para su éxito. La historia de amor de Can y Sanem, los personajes interpretados por Can Yaman y The Method Demir, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La nostalgia por esa época, por esa historia, por esos personajes, es un factor que impulsa la esperanza de un reencuentro. Pero también hay que ser realistas. El hecho de que no haya una confirmación oficial, y que ambos actores mantengan un perfil bajo en cuanto a sus vidas privadas, podría indicar que simplemente son amigos, o que están en un momento diferente de sus vidas. También podría ser que estén protegiendo su privacidad, y que no quieran exponer su relación a la opinión pública. La fama y la exposición mediática pueden ser abrumadoras, y es comprensible que ambos actores quieran proteger su intimidad. Además, es importante considerar que la industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones. Muchas veces, los medios y las redes sociales exageran o tergiversan la información, creando falsas expectativas. Es posible que los rumores sobre un posible reencuentro sean solo eso, rumores, y que no haya nada concreto que los respalde. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que por ahora, todo son especulaciones y rumores. No hay nada concreto que nos permita afirmar que Can Yaman y The Method Demir estén juntos de nuevo. Pero al mismo tiempo, la posibilidad existe. Y como fans tenemos todo el derecho a soñar y a ilusionarnos. La esperanza es lo último que se pierde, y en el mundo de las series turcas, todo es posible. La verdad, me encantaría que volvieran a estar juntos. Creo que harían una pareja increíble y que en realidad, se complementan muy bien. Su química, su carisma y la admiración que se profesan son evidentes. Verlos juntos de nuevo sería un sueño hecho realidad para muchos fans.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay posibilidades de que reviva el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría que esto ocurriera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí. Mientras tanto, seguiremos atentos a las redes sociales, esperando cualquier señal, cualquier pista que nos confirme o desmienta esta noticia. Y por supuesto, los mantendremos informados. Estén seguros de que si surge algo nuevo, seré la primera en contarles. Manténganse conectados al canal, porque las sorpresas pueden surgir en cualquier momento. Además de las redes sociales, también estaremos atentos a los medios de comunicación turcos y a las agencias de noticias especializadas en el mundo del espectáculo. Cualquier información relevante, cualquier declaración, cualquier foto que surja, será analizada y comentada en este canal. Queremos mantenerlos siempre informados, y por eso estamos constantemente investigando y buscando nuevas noticias. Y no solo eso, también vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Vamos a considerar los posibles pros y contras de un reencuentro, las posibles consecuencias en sus carreras profesionales y en sus vidas personales. Queremos ofrecerles una visión completa y objetiva de la situación. En cuanto a sus carreras, un reencuentro podría impulsar aún más sus proyectos profesionales. La popularidad de Erkenci todavía es muy grande y la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos podría generar un gran interés en sus próximas producciones. Los productores y directores estarían encantados de contar con ellos, y las audiencias estarían ansiosas por verlos de nuevo en la pantalla. Por otro lado, la exposición mediática podría ser un factor negativo. La presión de los medios y de los fans podría ser abrumadora, y podría afectar su privacidad y su bienestar. Es importante que ambos actores estén preparados para afrontar esta situación, en caso de que el reencuentro se confirme. En cuanto a sus vidas personales, un reencuentro podría ser el comienzo de una nueva etapa. Si ambos actores están enamorados, podrían ser muy felices juntos. Sin embargo, también podrían enfrentarse a desafíos, como la distancia, la diferencia de horarios y la presión de los medios. En definitiva, la situación es compleja y tiene diferentes aristas. Es importante ser realistas y no dejarnos llevar por las emociones. Pero al mismo tiempo es imposible no ilusionarse con la posibilidad de un reencuentro. Así que ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y dejen sus comentarios con sus opiniones y expectativas. Recuerden que la especulación es parte de la diversión y que en el mundo de las series turcas todo es posible. La comunidad de fans es muy importante y sus comentarios nos ayudan a crear un contenido más interesante y relevante. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Cuantos más seamos, más emocionante será la espera y el análisis de esta noticia. Juntos podemos descubrir más detalles y especular sobre el futuro de Can Yaman y Demet Özdemir. Para cerrar, me gustaría agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que se hayan emocionado un poquito con la posibilidad de este reencuentro. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.